Bendecidos en esta mañana. Un gran gozo poder saludarles y disfrutar juntos la armonía, la bendición, la gracia del Señor. Recibo que hoy cada uno ha celebrado culto a Dios, ha dado culto a Dios. Para dar culto a Dios, si quisiéramos tener una instrucción de la palabra, deberíamos de ir entonces a ese principio bíblico. Cuando el pueblo se reunía, se congregaba frente al tabernáculo para oír la palabra. La escritura dice que estaban tan de lleno, tan absortos en oír la palabra, que se oía una mosca cruzar. Es bueno aprender lo que es dar culto a Dios, porque una cosa es ir al culto y otra cosa es hacer culto para Dios. Cuando yo voy al culto puedo entretenerme en cualquier cosa a mi alrededor, en mis asuntos o los asuntos que me rodean. Pero cuando estoy dando culto a Dios, nada me entretiene, nada me distrae. Estoy enfocado y concentrado en darle culto a mi Dios. Esa es la gran diferencia entre el que va al culto y el que da culto a Dios. Oro a Dios que entiendan esto para que no desaprovechen cada oportunidad que nos reunimos, para que puedan ofrecer culto a Dios. Bien, en esta mañana, como hemos visto, hay una gran pregunta. ¿Cuánto vas a vivir enlutado? Viene a mi mente un pasaje de la Biblia. Cuando le preguntaron al Mesías, Yahshua, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? A lo que él les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Si bien es cierto, la costumbre judía, cuando se estaba de luto, cuando se estaba por un dolor, por algo que había perdido, por alguien que había partido con el Señor, cuando se estaba en ese estado de tristeza, de soledad, de desconsuelo, pues no se puede estar en gozo, no se puede estar en alegría. Por eso el Señor hizo esa disyuntiva. ¿Pueden acaso los que están regocijados en una boda, cuando el esposo está con ellos, estar de luto? No. O se está de luto o se está de bodas, de gozo y de alegría. Y esa es una disyuntiva que nosotros tenemos que aprender en gran manera. Los judíos acostumbraban tener 30 días de luto por la muerte de algún ser querido. En nuestra cultura occidental, bueno, se practicaba lo mismo, aunque ya eso pasó de moda. Pero si bien es cierto, vamos a mirar un poco sobre lo que es estar de luto y lo que es estar de bodas. Una declaración que hizo Jacob cuando le trajeron la noticia de que su hijo José había muerto despedazado por una fiera, que le trajeron su vestimenta rasgada y manchada de sangre. Fue esta declaración que él hizo: descenderé enlutado hasta el Seol. Esa fue la decisión que tomó Jacob. Estaré triste y desconsolado hasta que me muera. Una mala declaración basada en el dolor, en el momento del dolor,
en el momento de la angustia, te puede encerrar en un estado de miseria, donde llega hasta olvidar las promesas de Dios. La historia registra que José era hijo de Raquel, la mujer que amó a Jacob y por la que prácticamente pagó 14 años de trabajo. José era hijo de esta mujer, por lo que Jacob lo amaba más que nada en su vida. Tenía otros hijos con Lea, pero amaba a aquel que había nacido de lo que era el amor de su vida, Raquel. Si recuerdan, los hermanos de José lo odiaban por esa competencia de preferencia que tenía el padre o de manifestación de amor que tenía Jacob hacia José. Y eso lo llevó a entrar en un estado de discordia, de envidia, de amargura, que programaron matarlo. Por eso el día que José va y los visita en el campo, para llevarles comida y a la vez traer noticias de cómo estaban las cosas a su padre, aprovecharon la oportunidad para apresarlo, con la idea de matarlo. La historia ustedes la conocen. Para engañar a su padre, ellos le quitaron la vestimenta, mataron un cabrito, lo mancharon con la sangre del cabrito la vestimenta, rasgaron los vestidos y le trajeron eso a Jacob diciéndole, hemos encontrado esta vestimenta que es la de Jacob, nuestro hermano. Posiblemente una fiera lo ha devorado. Bueno, es una noticia fuera de lo normal. No sé cuántos de ustedes han recibido una noticia que los ha sacudido por un momento. Jacob había perdido a su hijo amado, en quien tenía todas sus esperanzas de futuro. La escritura dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso un saco de cilicio sobre sus lomos, un saco negro, y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero él dijo, no quiero tomar consolación, porque yo tengo que descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Entró en luto, no quiso ser consolado y tomó la decisión de ir enlutado, triste, hasta el día de su muerte. Amados, hoy quiero tomar un ejemplo de vida para nosotros hoy. Jacob se enlutó y decidió ir así hasta la muerte. Y lloró desconsoladamente por su hijo. Pero en el fondo, todo ese dolor, lo que no tenía Jacob era revelación del plan de Dios. En eso estribaba el asunto. Y es que las cosas de esta vida demandan entenderlas, discernirlas. Aún hasta la misma pérdida de un ser querido. No tanto la pérdida en el sentido de que físicamente se haya sepultado a alguien, pero sí la pérdida de algo que usted ha querido mucho, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su casa, su dinero, su negocio, su trabajo, sus amistades. Quizás las ha perdido, no ayer, quizás hace años ya. Pero todavía hasta el día de hoy sigue recordando y enlutado.
y llorando por aquella pérdida que tuvo hace años. Si hubiera habido y hubiera sabido el consejo de Dios, hubiera estado ya gozoso, como Jacob, pero no lo sabía. Es igual siempre con el creyente. Llora porque le falta revelación de los planes de Dios. Cuando Jacob tomó la decisión de estar triste y enlutado hasta el fin de sus días, tiró por la borda la palabra. La olvidó por completo, no la trajo a memoria. Estaba en primer lugar la presencia de su hijo que la presencia de las promesas de Dios. Vamos a ser francos hoy. Cuando un creyente ha perdido algo, tiempo pasado, y todavía hoy llora y lamenta su situación, en verdad lo que le falta es revelación de Dios. No importa cuánto tiempo esté viniendo a la iglesia de gracia, oyendo las reuniones, leyendo la palabra, llorando, pero le falta revelación. No conoce las promesas de Dios. Por eso está enlutado. Y lo triste puede ser que algunos tomaron la decisión que tomó Jacob. Voy a seguir con esta tristeza hasta que me muera. Entonces no hay nada que los consuele, no hay nada que los anime. Ellos quieren estar tristes. No importa que tengan 20 vestidos en el ropero, se ponen el negro. No importa que estén en un momento de fiesta, ay, cuando vivía mi esposo, cuando vivía mi mujer, cuando yo tenía mi hijo, ay, cuando yo tenía mi casa, cuando tenía mi carro, cuando tenía mi trabajo, cuando tenía mi salud, cuando tenía, y llore, y llore, y llore. Yo con una pregunta, si Yahshua vino a su vida, él es el esposo y nos consideramos la esposa, estamos de boda, entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Ha visto alguna vez que la novia va a la matrimonio, a la ceremonia de matrimonio vestida de luto y llorando? Jamás nunca. A de gala. Pues usted tiene que entender esto. O recibe revelación de Dios o va a vivir una vida como Jacob. Triste, aburrido y enlutado hasta la muerte. No importa el gozo que Dios tenga. No importa las promesas que Dios te haya dado. No importa cuánto leas la Biblia. Seguirás siendo un miserable porque has tomado la decisión de vivir enlutado hasta que se muera. Y esa fue la decisión que tomó Jacob. Mala decisión. Mala decisión. Son muchas las personas que pierden algo muy valioso en esta vida. Todos hemos perdido algo valioso. Y en esos primeros días sentimos que el mundo se nos acabó. Que lo que tenemos delante es una profunda cima que no tiene base. Creemos que todo terminó, se acabó nuestra vida, se acabó nuestro ministerio, se acabó nuestro todo. Es el momento que se piensa. Está bien que eso sacuda un momento. Pero si hay revelación, reflexiona, considera, discierne y se da cuenta que por encima de cualquier pérdida está la promesa del eterno Dios. Y Dios es más que cualquier cosa en esta vida. Así que son muchos los que han perdido algo valioso en esta vida, ya sea un ser querido, un familiar, el novio, la novia, una economía, un bien valioso al que se apegó su corazón. Hace ya pues casi 4 años más, algo más, cerca de nuestro lugar donde vivimos, en una esquina, hubo un accidente. En el carro murió la señora y un bebé. Desde aquel entonces hasta ahora, ya casi 5 años o más. Casi cada semana vienen los familiares a poner un ramo de flores
en el sitio donde fue el accidente y arreglar una cruz y cosas que tiene allí, a recordar ese momento. Gente que ha decidido estar hasta ahorita, todo ese promedio de tiempo, recordando un estado miserable de su vida, un momento trágico y doloroso, recordándolo. Y como que se sienten bien, irse llorando de ahí por haber visitado ese lugar. Y yo he visto mucha gente que va a los cementerios y como que les llena el corazón salir de allí llorando. Como que les llena la vida recordar el pasado. Cuando hay un verso de la palabra que dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas, especialmente las que nos traen dolor, tristeza y miseria. Recuerde los momentos felices y dichosos que hemos podido vivir para que usted sea feliz. Pero no puede tratar de tomar una decisión de amargarse la vida por un pasado que ya terminó, que ya se fue. Ahora, cuando lo pierden, algunos nunca saben lo que perdieron y toman la decisión de vivir con el dolor hasta la muerte. Así hay personas todavía. Toman la decisión de vivir desconsolados hasta la muerte. Y en ocasiones tenemos que ver que era lo mejor que le podía pasar. En ocasiones esa pérdida se debe a los planes, propósitos eternos de Dios que estaba desarrollando con la vida de las personas. Lo que tenía no les convenía. Y por amor Dios permitió que lo perdieran. O llegó el momento final de Dios para su plan en una persona y culminó con eso. Y seguimos entonces como disgustados con Dios por las decisiones que Él toma. Cuando soberanamente Él tiene la decisión sobre todas las cosas en nuestra vida. Hay que discernir esas cosas para no vivir enlutado, para no vivir triste. Y eso no quiere decir, porque es un sentimiento tonto. Si lloro por alguien, lo amo. Si no lloro, ¿cómo lo odiaba? Eso no es así. Eso no es así. Cuando viene la muerte sobre una persona, de los, aquellos que no conocen a Dios, usted ve que la gente se tira y llora y gime y grita y hasta se desmaya, se acabó mi mundo, se acabó todo eso. Cuando usted ve que llevan a un hijo de Dios que vivió dichoso y feliz a la sepultura, usted ve los hijos, los padres, los hermanos, todos yendo, y a veces hasta cantamos alabanzas a Dios. Todo el mundo impío dice, esos son ellos, ¿sí ven? No se aman entre sí, se odian. Antes están dando gracias porque se murió, porque no estamos tirándonos al piso, porque no estamos revolcándonos, porque no estamos gritando. Entonces, juzgan las cosas por las cosas que ven y los sentimientos humanos. Cuando hablo de discernir, eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que comprender. Y estas cosas hoy son necesarias tenerlas. En otras ocasiones el plan de Dios incluye la separación. Es algo que no podemos asimilarlo fácilmente, pero era el plan de Dios. Difícil de aceptar, claro que sí. Claro que sí. No hubo un momento más difícil como el que Abraham tuvo cuando tuvo que echar a su hijo de su casa, sin nada. Como padre bondadoso que era Abraham, hubiera querido darle la mitad de su herencia al hombre, pero Dios dijo, le das un bocado de pan y un poco de agua y lo echas de tu casa. Y estaba por encima del deseo y sentimiento de Abraham la palabra de Dios. Y aquí es donde entran los impíos, yo diría así, a juzgar que el Dios que nosotros adoramos es un Dios inmisericordia, un Dios cruel, porque no entienden a Dios.
Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que me entienden, los que me comprenden, los que me conocen. Ahora, en momentos así, realmente lo que necesitan las personas son la revelación de Dios. No necesita consuelo de alguien ni explicaciones de nadie. Lo que necesita es revelación de Dios. Yo recibo que usted verá cumplida la palabra de Dios y que un día todo va a hacer sentido en tu vida. A través de todos los profetas, tenemos un lenguaje similar en cuanto al cumplimiento de la palabra dada por Dios. Isaías dice que la palabra de Dios no tornará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada y hará lo que él quiere. O sea que nada sucede en este mundo entre los hijos de Dios que Dios no esté al tanto de saber las cosas y tener el control de él. El problema es que cuando no hay revelación, nos oponemos a lo que Dios quiere. Si vemos la vida de Habacuc en el capítulo 2, dice que aunque parezca que la promesa tardará un poco, dice espérelo, porque sin duda se cumplirá. Jacob había olvidado lo que Dios le había dicho a su abuelo Abraham. Parecía que la palabra estaba olvidada y retardada, pero llegaría. Adonai le había dicho a Abraham que su pueblo iba a estar esclavo en Egipto 400 años. Y de una vez le digo, pero antes que ustedes desciendan a Egipto, enviaré un emisario delante de vosotros a Egipto, que preparará el camino para su pueblo cuando llegue. Ahí estaba la palabra. Pero la recordó Jacob en aquel momento. No. Él no recordó absolutamente nada de eso. Porque lo que Dios dice se cumplirá. Lo que hay es que recordar la palabra siempre y estar activo en ella. Pero Jacob decidió estar de luto por la decisión de Dios. Y no admitía consejo ni consolación. Pregunto yo, ¿será acaso la circunstancia de alguien hoy en día? Mire, Dios va a despertar su palabra por su pueblo. Antes de que se cumpla la palabra, Dios va a despertar a un grupo de personas que sean los que vigilen que la palabra se va a cumplir. Estos son los llamados allá en Hebreos, los primogénitos de la congregación de los escogidos, de los espíritus hechos perfectos. Usted necesita ya despertar a la vida. No importa lo frío que esté el tiempo o la nieve que haya aún todavía. Usted está llamado a empezar el despertar de Dios por su gracia. Estoy diciendo que no importa la circunstancia que usted esté atravesando. No importa la circunstancia que esté atravesando el mundo o tu gobierno, tu país, tu empresa, tu economía. No importa lo que esté pasando. Va a haber un despertar de Dios en su pueblo por su palabra. Así que en medio de tu peor invierno, prueba, en vez de buscar explicaciones o respuestas, debe de estar como el árbol de almendro, vigilante para que la palabra de Dios se cumpla. Discierne qué Dios quiere en cada situación que usted esté pasando. Disciérnela, no la lamente, disciérnala. Les he enseñado qué cosa es discernir. Toda decisión que Adonai tome está en aras del propósito eterno. Y usted no debe alarmarse o desesperarse por lo que Dios esté haciendo en cumplimiento de su propósito y de su plan. El odio de los hermanos de José
tenía una razón de ser. El deseo de deshacerse de él tenía una razón de ser. Que lo compraran los mercaderes era un plan de Dios. Que fuera vendido en Egipto era un plan de Dios. Que llegara a la casa de Potifar era un plan de Dios. Que de ahí fuera calumniado y metido en la cárcel era un plan de Dios. Que allí adivinara o revelara los sueños del panadero y del copero era un plan de Dios. Y que llegara al palacio era un plan de Dios. Por lo tanto, Dios trabajó en todo ese camino, mientras Jacob estaba descontento, llorando, enlutado. Si tienes un hijo rebelde y oras por él para que vuelva, ya Dios ha tomado determinación a hacerlo en el momento que usted entra en oración, porque Dios te escucha. De hecho, la palabra dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le va a responder. Cuando usted ora por eso, usted crea que Dios le oyó y Dios le respondió y que empezó a tomar cartas en el asunto. Ahora, el cómo Dios lo va a volver o va a hacer, eso es soberanía de Dios, no suya. Quizá Dios lo vuelve con lazos de amor o lo vuelve con mano dura y eso es doloroso. Así que cuando esté atravesando el proceso, no te desesperes. No preguntes, no cuestiones, solo confía en Adonai. Hay algunos que necesitan un golpe en la vida para reconocer que Dios es el Señor como lo necesitó Jacob. Hay otros que necesitan una cárcel para reconocer que caminaba mal. Que allí digan, ay, lo que papá y mamá me decían era la verdad. Pero tiene que pagar las consecuencias. A veces se meten en problemas que nadie los puede sacar. Solo Dios. Y aquí es donde tiene que tener usted sabiduría. Para si es un padre, no empezar a llorar delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O vender hasta la casa, el carro y empeñar todo para poder pagar un abogado y sacarlo de allí. ¿No oraste a Dios que lo volviera al camino? Si Dios está en el asunto y usted lo puso en las manos de Dios, Dios tiene el control, Él sabe lo que va a hacer. No meta mano. Dile gracias, Señor, porque estás operando. Gracias porque estás obrando. De ahí va a salir victorioso, hijo de Dios, para su gloria. Eso se necesita tener revelación. Si no tiene revelación, hasta estará disgustado con lo que yo le estoy diciendo, con lo que la palabra está diciendo. Estará inconforme, no lo recibo, no lo acuerdo. No. Pero cuando hay revelación, se entienden las cosas. Algo que tuvo Aarón cuando sus hijos desobedecieron y entraron al templo y Dios los mató. Moisés dijo, Aarón dijo, esto fue lo que dijo Adonai, que él se santificaba en los que se acercaban a él. Y Aarón no levantó la voz, dice que se quedó callado. Entendió que sobre las decisiones de Dios debemos darle gracias a Dios y orar. En ocasiones, en nuestra falta de conocimiento y revelación, nos equivocamos en escoger o decidir ciertas cosas. Hay decisiones en esta vida que tomamos, escogimientos que a veces nos equivocamos. Hablo con los jóvenes. A veces escogen un muchacho o una muchacha y lo hacen novio para casarse con buenas esperanzas. Pero ¿estás seguro que es la verdad de Dios la que ha escogido? Tal vez no. Depende de cómo haya estado su relación con Dios. Mañana pasado se venía a dar cuenta de que él o ella no era lo que pensaba que era. Y se dio cuenta que había una infidelidad. ¿Por qué Dios permitió que vieras esa infidelidad? Porque Dios quería guardarte de un camino futuro que sería peor. Y te deja ver ahora la situación para que cortes con eso y saques de tu vida tu equivocación. Pero tienes que tener revelación de Dios para que Dios empiece a consolarte, a animarte
y a vivir una vida mucho mejor. Dios nos ama tanto que intervendrá en dirigirnos por el buen camino. Si Él estropea tu camino cuando estás viajando, es porque a lo mejor algo está pasando. Examina. Si tiene que quitarle algo que amas demasiado, lo hará por el bien tuyo. Quizás no lo entiendas por la falta de revelación, pero lo mejor es que confíe en lo que Dios está haciendo. Dios nos ha dicho desde un comienzo que debemos amarle a Él sobre todas las cosas y de todo corazón. Algunos no han entendido qué es eso. Dios le dio a Abraham un hijo en el tiempo de su vejez, ya casi 100 años, y le dio un hijo. Cuando pensó que nada podía suceder. Llegó a amar tanto a Isaac de una manera más allá de lo normal. Se olvidó del rebaño, lo descuidó, descuidó los sirvientes, descuidó el hogar, descuidó todo en su vida. Él tenía una vida para Isaac. Se metió en su corazón y lo amaba profundamente, dice la Escritura. Ahora, Isaac se metió en el corazón de Abraham entre Dios y él. Y Dios, que era el que le había dado eso, Abraham tenía que arreglar el problema. Dios tenía que arreglar el asunto porque él era quien le había dado el hijo. Así que trató a Abraham en base a su hijo Isaac. Y para sacarlo de su corazón un día le pidió, sacrifica a tu hijo para mí en un altar. Ese era el golpe mortal para Abraham. ¿Qué cosa se ha metido en tu corazón tanto? Que lo amas tanto que hasta lo adoras. A veces da tristeza escuchar gente que dice, ay, tengo un gatito en casa, yo lo adoro. Claro, quitó a Dios y puso un gato. Tengo un perrito lo máximo en mi vida, yo lo adoro. Seguro, quitó a Dios y puso un perro por delante. Ay, tengo mi esposo, es que yo lo adoro. Sí, claro, quitaste a Dios y pusiste a tu esposo. O viceversa, o un hijo. Y Dios, que arregla las cosas, la hace primero por la palabra. Y si no cambia por la palabra, te quita la adoración que tiene para que solo lo mires a él. Se lo sacaría del corazón para que amara más a Adonai que a su hijo. Y esta era la forma, que él mismo lo sacrificara en el altar. Isaac tenía que saber que su vida en adelante ya no dependía de su papá Abraham. Él sabía que un ángel había intervenido, así que le debía la vida a Dios, no a su papá. Trabajó conjuntos. Aquel día del sacrificio. El tratamiento era para ambos. Pregunto, ¿habrá algo que usted ama más que a Dios y no se da cuenta? ¿Sabe usted ya que su vida le pertenece a Dios por su intervención? Yo sería feliz, sí. Y andan tristes toda la vida porque su felicidad no está en Dios, sino en aquello que piensan cambiar, aquello que piensan tener, aquello que piensa poseer. Usted como creyente necesita revelación de Dios en su vida para no estar divagando, para no estar enlutado, desesperado, cuestionando y llorando. O vas a decir, como dijo Jacob, voy a estar enlutado hasta la muerte. Yo sé que Dios da mucha paz y Dios da gozo y alegría, pero pastor, ¿cómo puedo yo estar triste si mi hijo no se convierte al Señor? ¿Tu felicidad depende de Dios o depende de tu hijo? Tienes que decidir. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, si oró poniendo a sus hijos en las manos de Dios, los puso en las manos de Dios.
Deje que Dios sobre. Y ahí para adelante dele gracias a Dios por lo que Él te oyó y te va a responder a su tiempo y a su hora. Y usted gócese en el Señor, en que Él te oyó y Él te va a responder. De lo contrario, vas a seguir llorando. O vas a esperar hasta que Dios trate el asunto como solo Él lo sabe hacer. Dios quita los intermedios entre usted y Él. ¿Tendrá Dios que hacerlo? Usted tiene que saber que Dios te va a levantar por encima de tu peor invierno, por encima de tus peores circunstancias, y va a hacer que tú florezcas por la palabra que estás oyendo, porque vas a despertar a la palabra. No espere explicaciones, porque muchas veces no las hay. No pierdas el tiempo buscando respuesta a tus incógnitas. Solo camine, mire hacia adelante, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No espere consuelo humano. Nosotros no nos movemos por cómo nos sentimos. Nos movemos por la revelación de la palabra de Dios. No confesamos lo que sentimos, confesamos lo que Dios dice. No confesamos lo que vemos, confesamos lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que confesamos. Usted fue traído a un pacto de revelación y debe tenerla. Porque la revelación es para ti. Y de que estás seguro que florecerá por encima de los problemas, por encima de las circunstancias y de las adversidades. No dependa de ellas para hacer lo que hay que hacer. Tu edad, tus achaques, tus circunstancias o las del país no son las que dictan el futuro de tu vida. El futuro de tu vida lo dictó Dios. Cuando tú pones tu confianza y tus ojos en lo que Dios ha dicho, usted tiene paz y felicidad, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor. No importa lo que esté sucediendo en el mundo. Que las malas noticias no te detengan. Que las circunstancias adversas no te enluten. El mundo se está derrumbando en su moral y en su economía. No ha habido un momento en la historia de la vida en que se hayan levantado en las plazas públicas de los países, de las ciudades grandes, gente apoyada por el gobierno y la sociedad a levantar insignias de contrariedad, de maldición, de blasfemia contra Dios, contra su palabra y sus principios. Hoy los estamos viviendo. El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. El Armagedón ya se está preparando. La intervención de Dios en su venida está a punto de suceder. Y usted a lo mejor llorando, enlutado por algo que perdió hace 5 o 10 años atrás. Dios apresura su palabra sobre tu vida y sobre su iglesia. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora más que nunca veremos la gracia de Dios manifestada. Ahora más que nunca debemos abrir las puertas de la iglesia a las reuniones para que vengan corriendo los que Dios esté llamando. Abran las puertas de su casa a sus invitados a oír la palabra. Es hora de hacer que su voluntad se haga en el tramo final de nuestro camino. Porque el mundo verá la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y ahora se va a marcar con mucha claridad. Solo basta sentarse una hora frente al televisor y saldrá desesperado, confundido, llorando. O saldrá de allí envuelto en una pornografía terrible y fatal para cometer pecado. Solo basta que tú estés 15 minutos frente a la palabra de Dios y sales con mente renovada, corazón cambiado y una relación íntima con Dios para darle gracias. El mundo va a ver la diferencia. ¿Cómo es posible que mientras el mundo llora desesperadamente porque está faltando el agua, los suministros alimenticios, los suministros de combustible y amenazados por una guerra y amenazados por las mismas naturaleza que se está desmoronando, usted pueda vivir bajo su techo tranquilo, confiado y en paz, sabiendo usted que la casa en la que usted vive es la casa de Dios
¿Está viendo usted que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Está viendo usted que está guardado bajo el abrigo del Altísimo? ¿Está viendo usted que está bajo las plumas del Omnipotente? ¿Está viendo usted que tiene vida eterna emanada de Dios y no desesperación, emanada de las noticias que vienen del mundo que nos rodea? ¿Cuál es la revelación que debe despertarnos a nosotros? Que Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Y nosotros no somos instrumentos para ese despertar. Es hora de aprender a alabar. Es hora de adorar según Dios. Es hora de dejar el luto, dejar el dolor, dejar el lloro y comenzar a gozarse por lo que vendrá sobre su vida de parte de Dios en este tiempo prometido en la palabra. Necesitas tener la revelación de Dios, de lo que ya Dios ha dicho. Debes creerlo. Debe vivir como una atalaya, dijo el Señor los tiempos atrás. El Señor dijo que se nos comiéramos el rollo, el libro, que nos uniéramos al cuerpo, que amáramos al prójimo. Y tal como dice la versión de 1900, ama a tu próximo. ¿Quién es mi próximo? El que está a mi lado. Disfrute la santidad, el amor y la verdad. No te deleites solo con el banquete. Invita a los que no han oído y ora por ellos. Vendrán en respuesta a tu clamor, a tu deseo, a tu ánimo. Ese es el avivamiento que vendrá. Haga de su hogar un paraíso recobrado, un lugar de gloria y un lugar de adoración. Un lugar donde se hable el lenguaje del cielo, de fe, de amor, de paz, de comprensión, de detalles de amor, de afecto y de cariño. Que tu casa sea llamada casa de oración, con la gloria de Dios llenándola por completo. Mis amados, este es el verdadero avivamiento que viene a su vida. Que usted se quite el luto de la tristeza y el dolor por lo pasado y acontecido y se vista las vestimentas de boda, porque está de boda con nuestro Padre Celestial. Eres la esposa amada de Yahshua, por lo tanto vive como tiene que vivir y gózate, que eso es ahí donde Dios va a cumplir sus promesas, manifestar su gloria y ver usted la realidad de Dios en su vida. Yo declaro que en este día usted toma una decisión muy clara para vivir para Dios. Ora conmigo en esta hora. Quiero orar por ti. Padre, yo oro en esta mañana, Señor, por todos aquellos padres que han perdido un hijo y que hasta hoy están sufriendo. Por todos aquellos hijos que hasta hoy han perdido un padre y están llorando hasta hoy. Por aquellos esposos que perdieron una esposa. Por aquellas esposas que perdieron un esposo y que siguen llorando después de 5 o 10 años. Padre, yo declaro que esas ataduras, esas cárceles de angustia y de aflicción desaparecen en el nombre de Yahshua, porque tú nos hiciste libres para gloria de su nombre. Padre, declaramos libertad económica, libertad espiritual, libertad moral, libertad social, en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Nos declaramos, oh Dios, libres para tu gloria, para vivir el gozo de tu palabra y la dicha de saber lo que es estar contigo siempre. Siempre en tu presencia, agradándote y sirviendo. Para gloria tuya, mi Dios. Amén, lo declaro. Bendecidos con toda bendición.